Las emociones juegan un papel fundamental en nuestra vida diaria, influyendo en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general. Nuestras reacciones y comportamientos tienen raíces profundas en experiencias emocionales previas que moldean nuestra forma de interactuar con el mundo. Desde la infancia, el cerebro almacena patrones emocionales que se activan automáticamente en distintas situaciones y que generan respuestas adaptativas o en algunos casos reacciones desproporcionadas que afectan como, por ejemplo, en nuestra propia vida, en lo personal y en lo profesional. Comprender el origen emocional de nuestra conducta es clave para mejorar nuestra gestión emocional y desarrollar relaciones más saludables con los demás. Pero ¿de qué manera las emociones influyen en nuestras acciones? ¿Cómo se forman estos patrones en el cerebro? ¿Qué impacto tienen las experiencias tempranas en nuestra forma de ser? ¿Cómo podemos transformar nuestra conducta al comprender su raíz emocional? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Carlos López Obrero, especializado en el tratamiento del dolor, la ansiedad y el estrés postraumático. Carlos López Obrero Carmona, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Bienvenido, Carlos. Eres terapeuta de Somatic Experience Thing. Bien, sí. Cuéntame exactamente qué es. Bueno, se puede traducir experiencia somática. Es un modelo terapéutico que trata el trauma alojado en el sistema nervioso. O sea, forma parte de estas terapias de última generación en las que tienen mucho en cuenta el cuerpo y tienen en cuenta el sistema nervioso autónomo, ¿no? Pero Va a la raíz, a la parte más instintiva, más de supervivencia, ¿no? De nuestro cerebro. ¿Hablamos de algún tipo de aparatología o simplemente es un trabajo manual? No, es un trabajo de terapia sin aparatos, por supuesto, es terapia de tú a tú. De tú a tú. ¿Y cómo lo implementas ese tipo de trabajo, Carlos? Bueno, yo entré en esta forma de trabajar porque llevaba muchos años preguntándome por las causas del dolor crónico, de la ansiedad, entonces yo ya trabajaba teniendo en cuenta estos aspectos de la somatización. Y este modelo terapéutico integra una teoría que es la teoría polivagal, entonces te da una explicación muy clara de qué está pasando en la fisiología de la persona que tiene dolor crónico, que tiene estrés, que tiene ansiedad, bueno, toda esa variedad, ¿no? de síntomas que podemos tener. Entonces he pasado de ser fisioterapeuta a ser más bien terapeuta, ¿no? E investigador. Ujú. Por consiguiente, ¿qué tipo de dolencias a través de este sistema? ¿Es un sistema nuevo? ¿Es un sistema americano? ¿De dónde proviene? Lo desarrolló el doctor Peter Levine en Estados Unidos y en España llegó en 2012. Yo soy la primera generación, la primera promoción de las personas que hicimos su experiencia en España. Entonces, todavía es una terapia incipiente en España, ¿no? Pero Ujú. tiene más de 30 años ya de Ya, camino, ¿no? ya llevo un trabajo hecho. ¿Y en qué consiste exactamente, Carlos? Bueno, consiste en observar y ayudar al cliente a sentir su cuerpo, qué reacciones tiene en su cuerpo y descargar o liberar aquellas energías, aquellas tensiones que han quedado bloqueadas fruto de una experiencia traumática o de un susto, ¿no? Y está basado en cómo los animales relacionan a la naturaleza, cómo los animales en la naturaleza están expuestos a la vida y la muerte, pero no se traumatizan. En situaciones difíciles, pero una vez que las pasan, ¿no? Pues siguen para adelante. Nosotros los seres humanos muchas veces ante situaciones de estrés o de dificultad, como que nos quedamos un poco atrapados, ¿no? En estas sensaciones de congelamiento, de parálisis, ¿no? Que nos hacen luego revisar continuamente, ¿no? Y quedarnos un poquito atrapados o con fobias, ¿no? Ante las situaciones que vivimos. Ujú. ¿Y cómo lo trabajas en sí? Porque una emoción, sabemos que si no está bien asimilada, no está bien asumida, esa emoción se traduce después a un dolor de cuello, un dolor de espaldas, de cervicales, etcétera, dependiendo un poco pues el origen de esa emoción, de dónde proviene, ¿no? Pero en vuestro caso, ¿cómo lo tratáis eso? ¿Observáis a la persona, le preguntáis, manipuláis su cuerpo? Todas las emociones, el primer sitio donde se reflejan es en el cuerpo y luego una persona lo siente y luego le da una explicación, le da, o sea, la mayoría de personas
intentan como racionalizar lo que están sintiendo, las emociones. Nosotros lo que intentamos es que bajen en su cuerpo a la sensación sentida. Hay un sexto sentido, tenemos el sentido de la vista, del olfato, ¿no? Del oído. Hay un sexto sentido que es la interocepción, que es la capacidad de sentir lo que está pasando en nuestros músculos, en nuestra risa. Pues le ayudamos a las personas a sentir su cuerpo, a preguntarse qué estoy sintiendo en este momento, y acompañamos el proceso que haya. Por ejemplo, si una persona tiene tensión muscular en el cuello, la mayoría de personas van a intentar como relajarlo. Nosotros le vamos a pedir que observe esa tensión, que la permita, y vamos a facilitar que a lo mejor se dé un movimiento que no se pudo dar. A lo mejor tuve necesidad de defenderme, por ejemplo, de poner las manos y no lo hice, ¿no? O sea, es escuchando, observando a la persona, escuchando y acompañando a la persona a que haga ese camino, ¿no? Hay veces que tocamos a la persona, que le ayudamos con el tacto, pero no hay una manipulación por parte nuestra, como haría un fisioterapeuta o algún masaje. O sea que de alguna manera lo que hacéis es llevar a la persona a esa situación de dolor, que lo viva, que interactúe con el dolor y intentar a través de unas palabras, de un mensaje, que mitigar el mismo, entiendo. Pero no lleváis a la persona a través de un estado de sofronización o de relajación profunda o de hipnosis, ¿no? Sino la persona está despierta en todo momento. Absolutamente, absolutamente. Despierta. Todas las personas tenemos, las experiencias que vivimos internamente tienen varios componentes, ¿no? Y uno de los componentes es la sensación en el cuerpo, qué movimientos hace nuestro cuerpo, qué pensamos sobre lo que estamos sintiendo, qué emociones tenemos, entonces, o qué imágenes tenemos, qué memoria. Entonces, le acompañamos a la persona a que experimente estos diferentes estados de la experiencia y, por supuesto, totalmente despierto y consciente, ¿no? Pero muchas veces estamos procesando memorias del pasado en tiempo presente. Por ejemplo, si una persona me cuenta que pasó una situación difícil hace 2 años, en el momento que la persona me está contando esa experiencia, su cerebro ya está reaccionando y su cuerpo ya está reaccionando de una forma parecida a cómo reaccionó en el pasado. Pues gracias a esa reacción que está teniendo en tiempo presente, podemos acceder a qué es lo que bloqueó y qué necesita ser diferente que a lo mejor no pudo hacer en ese momento. O sea, es un estudio muy empírico, tenéis que estar muy pendientes de observadores de la paciente en este caso, ¿no? Exactamente. Claro, tenemos que estar con un grado de presencia muy grande y sentir nuestro propio cuerpo para sentir a la otra persona. Hay una información que es no verbal que dicen que el 80% de la comunicación entre las personas es no verbal, ¿no? 80-85. Pues trabajamos mucho con ese lenguaje implícito, ¿no? Que tiene que ver con esto. Y ayudar a la persona a que también escuche, porque una persona siente dolor o siente un bloqueo, pero solo siente eso. Hay más elementos que tienen que venir, ¿no? Tienen que aparecer a la conciencia, ¿no? Para poder ser procesados. Carlos, ¿tú dónde te encuentras? ¿Dónde tienes la consulta? En qué provincia? ¿En qué región? ¿Dónde estás? Yo vivo en Córdoba, tengo la consulta en Córdoba, aunque también trabajo online. Pero sí, soy de Córdoba y trabajo desde Córdoba. ¿Y tienes alguna página web, algún teléfono de contacto? Sí, tengo una página web que es mi nombre, carloslopezobrero.es, ¿Y un donde teléfono? comparto. Tengo teléfono, Sí. ¿lo digo? Sí, por favor, si eres tan amable, sí. Sí, el 699-996151. Perfecto. Ya sabemos dónde encontrarte. Entonces, Carlos López, medio, obrero Carmona. Muchísimas gracias, Carlos. De nada, de Un nada. placer, un placer tenerte y más por estas vías. Gracias, hombre. Mucha suerte. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós.